Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar en sintonía de Radio Nacional a través de los 101.5 FM y también a través de diversas plataformas del CINAR Costa Rica Medios. A lo largo ya de varias semanas hemos venido conversando con personas candidatas a la presidencia de la República para que usted tenga la oportunidad de comparar dentro de las 25 diferentes propuestas que tenemos en este proceso electoral 2022. Siempre le decimos, a lo mejor, si usted todavía no se ha decidido, en el plan de gobierno de las diferentes propuestas que hay, podría estar la respuesta y puede acceder a ellos a través del sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Federico Malabasi es quien se sienta a conversar hoy con nosotros sobre algunos de los temas presentes en su plan de gobierno del partido Unión Liberal. Agradecerle, don Federico, que haya aceptado la invitación. Bienvenido a Tribuna. Un gusto estar con ustedes, don Sergio. Encantado de esta conversación. Gracias. Vamos a empezar con diferentes reformas, de planteamientos de reformas que ustedes hacen a través del plan de gobierno, y una tiene que ver con la parte económica. Ustedes plantean como una posibilidad, en caso de que lleguen a el gobierno de la República, eliminar monopolios como parte de esa reforma económica. ¿Cuáles? ¿En cuánto tiempo? Y esto requeriría, por ejemplo, reforma a la legislación. ¿Se haría desde el Ejecutivo, desde el Poder Legislativo? ¿Cómo funcionaría la reforma económica que ustedes plantean? Muchas gracias, don Sergio, por el planteamiento de esta pregunta. Una parte de la reforma económica eh, consiste en cerrar monopolios y simplificar la vida de los costarricenses y en la posibilidad de deshacerse de algunas entidades que están cargando mucho la economía, complicándola o echándola a perder, ¿verdad? Como Recope, como FANAL, como el CNP, por decir algunos casos claros. Pero ciertamente, como usted apunta con mucha precisión, estos son temas de legislación. Por eso nosotros le apuntamos al Tribunal Supremo de Elecciones cuando inscribimos el programa, que es un tanto absurdo pedir un programa de gobierno a los candidatos a presidente y no pedirlo a los candidatos a legislación. O sea, yo tengo claro que el primer poder de la República, luego el pueblo, es el poder legislativo. Y allí es donde se ponen las disposiciones generales. Pero la costumbre, la inercia y un poco el mismo planteamiento que nos obliga a inscribir un programa, nos pone a los candidatos a la presidencia a poner nuestro ideal político. Y obviamente hay una parte que puede manejarse desde la presidencia y hay una parte que no puede manejarse desde la presidencia. Obviamente, el Poder Ejecutivo no solo tiene el decreto, eh, sino que ahora vamos a hablar de otras áreas importantes, sino también que durante 6 meses maneja la agenda del legislativo. Y no solo maneja la agenda del legislativo, sino que tiene iniciativa en las propuestas de ley. Y no solo eso, sino que también goza de una posibilidad de convocar al referéndum sin mayoría calificada, sino con simple mayoría. De manera que tenemos algunos recursos fácilmente utilizables para promover la legislación, pero obviamente hay que promover la legislación. Desdichadamente, Recope se constituyó como un monopolio a través de una ley que habría que derogar y que habría que reformar inteligentemente. Desdichadamente, la creación de una institución autónoma también se hace a través de una ley, o dichosamente a través de una ley, pero las cosas prácticamente hay que deshacerlas como se hicieron. Es el mismo caso de FANAL, que aunque está un tanto más metido en la administración, pues no deja de ser un tema también de legislación en esos casos concretos. De manera que, como usted lo apunta con mucha precisión, sería utilizar el peso del Poder Ejecutivo en Costa Rica como colegislador, en el sentido de que tiene iniciativa en la propuesta de ley, iniciativa en el referéndum e iniciativa en el manejo de la agenda legislativa durante la mitad del tiempo para promover este tipo de proyectos de ley. Por otro lado, la mayor parte de la administración pública en este momento en Costa Rica se maneja fuera del presupuesto nacional. El presupuesto nacional tiene un peso como del 34%, aunque algunos de sus dineros también van a la administración pública. De manera que ese peso de la administración
nosotros podemos manejarlo de otra manera, ¿verdad? Solo el ICE y la Caja Costarricense de Seguro Social en relación con presupuesto superan en mucho al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Conjuntamente casi lo doblan. Y allí están los municipios también. Estos presupuestos no pasan por la aprobación de la Asamblea Legislativa, sino por la aprobación de la Contraloría General de la República. Pero en el caso de una buena parte de esta administración descentralizada, que ha dado lugar a que algunos llamen a la presidencia de la República, presidencia imperial, se tiene el recurso de que el Poder Ejecutivo es el coordinador de toda la administración, centralizada y descentralizada. Y además el recurso de que se nombran las juntas directivas y se nombran las presidencias ejecutivas, lo cual uno puede hacer con una carga importante de cometido para los presidentes ejecutivos. De manera que uno podría atenuar por allí el peso del Estado en algunas áreas importantes. Esto en torno a la monopolización o al monopolio de actividades. Por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social durante este último periodo quitó la administración de EVAIS que estaban en manos, digamos, tercerizadas, que eran muy eficientes, se atendía muy bien a la gente, y los metió otra vez dentro de la administración. Bueno, eso uno podría influirlo directamente desde la Presidencia de la República a través de directrices y a través del cometido especial cuando se nombran juntas directivas y presidencias ejecutivas, para poner un caso en serio. Yo le tenía una pregunta que tenía que ver con los EVAIS. Voy a hacérsela de una vez y también para que la gente lo pueda comprender. Ustedes, la pregunta era esa, en relación a la privatización de los EVAIS. Yo entendería, bajo la modalidad que funcionan actualmente, algunas de las áreas de salud administradas a través de cooperativas, como pasa en Tibás, como pasa en Pavas o Santana o Barba de Heredia, por ejemplo, que ahí no hay todavía privatización de los servicios, sino que hay concesión por la administración de dichos servicios. Lo entiendo yo bien y se lo pregunto como cualquier costarricense que pueda leer el programa de gobierno de ustedes, don Federico. El Sí, usted lo planteamiento... está, perdón, usted Sí, lo está entendiendo bien. O sea, ok. los EVAIS siguen siendo actividad de la Caja Costarricense de Seguro Ajá. Social. Eso, lo que pasa es que están en la modalidad de outsourcing o tercerizadas, ¿verdad? Que es como se pueden, digamos, proveer los servicios a través de muchas áreas, no solo en salud. Nosotros queremos impulsar ese movimiento que iba muy en beneficio de, del usuario, ¿verdad? Había EVAIS en manos de la Universidad de Costa Rica, de la UNIBE, de cooperativas, y no, creo que incluso algún hospital privado, nosotros promoveríamos ese esquema en primera instancia. Lo que pasa es que nuestra meta es ir hacia la libre elección médica y la libre elección de centros hospitalarios y promover una actividad que se ha venido haciendo sotoboche en algunos lados, en otros momentos más efectivamente, que es la medicina de empresa, o sea, la incorporación por parte de algunas empresas de diverso tamaño, ¿verdad? Porque lo hemos visto en centros educativos, lo hemos visto en grandes empresas, de este aporte de medicina de empresa, pero con mucho más efectividad y mucho más profundidad, de manera que le permita al asegurado pues tener más acceso a los servicios, ¿verdad? Y esto beneficia mucho a la sociedad. Y en la medida de lo posible iríamos hacia otros esquemas, ¿verdad? Que la gente pueda escoger dónde se le atiende, quién lo atiende. Los propios empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social tienen derecho a libre elección médica. ¿Por qué no lo van a tener los usuarios? Eso es una propuesta que me llama poderosamente la atención, que está presente en el plan de gobierno, donde dice que los asegurados, y yo voy a utilizar el lenguaje inclusivo, las personas aseguradas podrán usar su membresía a la seguridad social para obtener atención en cualquiera de los centros afiliados. Y la gente entonces se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a utilizar esa membresía? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Quiénes serían los que están afiliados? ¿Cómo entra el juego de la libre competencia en este sentido? ¿Me voy para uno que me cobre más caro o más barato? ¿A quién beneficio con el hecho de acceder a servicios que sean mucho más económicos o más caros? ¿Cómo funcionaría esa parte? Bueno, en este momento hay algunas actividades privadas como
Airbnbs y algunas fundaciones que están otorgando a la gente servicios de medicina muy baratos, ¿verdad? En la economía de escala y en un afán de servicio, pero muy baratos. Y hemos calculado que están por debajo de los costos de la Caja Costarricense de Seguro Social. La idea es que pudieran utilizar el mismo costo que tiene la caja, o sea, la caja, si es fiel, certificará cuánto cuesta, por ejemplo, una operación de apendicitis, o certificará cuánto cuesta un reemplazo de cadera, y le puede decir a la persona, bueno, mire, aquí la fila está para dentro de año y medio, váyase a la medicina privada que se lo haga por el mismo costo, ¿verdad? O es posible que alguna persona diga, y yo le agrego algo, porque con tal de que me lo hagan pasado mañana, ¿verdad? Eh, Habría que regular algunas cosas, pero algunos sistemas en Europa tienen el copago o algo parecido al deducible que tiene el Instituto Nacional de Seguros. Bueno, podría funcionar de mil maneras. Nosotros estimamos que además esa es la fórmula para salir de las enormes presas que en exámenes, en consultas y en cirugías tiene la Caja Costarricense de Seguro Social. Y me voy a explicar. Cuando la gente habla de poner 3 turnos o de trabajar las 24/7 en la Caja Costarricense de Seguro Social, tal vez no tiene idea de cómo funciona un hospital. Los quirófanos hay que desinfectarlos, incluso en algunos casos hay que pasar cosas por autoclave, o sea, no es que es tiro y pago, ¿verdad? Que está ahí la fila usando el quirófano es una cuestión que a veces pasa días en desinfección. Y luego, cuando usted altera los horarios, tiene que empezar a pagar horas extra. Y si lleva a la gente los fines de semana y en la noche, imagínense todo lo demás que tiene que pagar en muchas áreas. En cambio, si usted integra la capacidad instalada de los centros privados, pues podría hacerlo con mucho más eficiencia, ¿verdad? Aprovechando estos recursos en favor de la medicina social. Y sencillamente usted le ofrece a las clínicas y hospitales privados la misma tarifa que tiene dentro de la caja. No tiene que irse a pagar horas extras, ni tiene que ir a pagar otros enredos. Cuando se trabaja 24/7 hay otros riesgos, ¿verdad? No en balde los integrantes del personal médico y técnico tienen no solo vacaciones profilácticas, sino que en algunos casos se mira su fatiga. O sea, usted no puede someter al sistema de estrés porque entonces vienen la mal praxis o los descuidos, ¿verdad? El mal uso de los temas hasta de anestesiología. De manera que uno tiene que hacerlo esto cuidadosamente, pero eso es una gran posibilidad. E imagínese, don Sergio, que para hacer eso ni siquiera hay que modificar una ley, el propio reglamento de la caja lo tiene previsto. Entonces es una cuestión que podría funcionar para alivianar a la gente con sus dolores, sus esperas. Con el COVID las listas de espera se multiplicaron. Esto es una emergencia nacional. Quedándonos en el área de salud, de la caja propiamente, la situación actual del sistema de pensiones en nuestro país se debe, y digo, es una pregunta más bien, se debe a la pirámide generacional que tenemos, al hecho de que Costa Rica se vaya a convertir dentro de muy poco, si no es que ya estamos en esa conversión de un país geriátrico, por así decirlo, porque ustedes hacen un planteamiento de un modelo de capitalización individual para todos los nuevos afiliados, y hago la aclaración de los nuevos afiliados, menores tasas de contribución para los patronos en los primeros años de contribución. ¿Cómo solucionar la situación de este sistema de pensiones de la caja para que al final de cuentas los que nos faltan 20 o más años estemos un poco más tranquilos pensando en que sí, vamos a tener una pensión? Perdón, Sergio. Este es un tema dramático y tiene múltiples causas, ¿verdad? Como usted lo dice, el sistema que están tratando de instrumentar desde la caja, que es un poquito más de cuota y un poquito más de años de trabajo, un poquito más de cuota, un poquito de años de trabajo, va a terminar con que vamos a pagar el 90% del salario y vamos a jubilarnos a los 90 años. Y esos parches no funcionan. Esos parches no funcionan. Y las causas son múltiples. O sea, usted está apuntando dos importantes, ¿verdad? Que son de la tasa de nacimientos en el país ha decrecido muchísimo. Y por otro lado, bueno, hemos tenido éxito como sociedad, ¿verdad? El promedio de vida está aumentando mucho y entonces las personas jubiladas van a vivir mucho más tiempo, ¿verdad? Y allí sí afecta un poquito salud porque normalmente los que tenemos más añillos pues requerimos un poco más de servicios o atención y entonces puede ser que nuestro éxito nos ponga en algún problema y eso hay que atenderlo
con mucha previsión y con mucha inteligencia. En el caso de transición, hay varias posibilidades. Esto que hemos hablado de que las cuentas sean personales, de manera que se vea lo que ha aportado cada persona. El sistema original de la caja fue considerado como un sistema de capitalización y la mala administración lo llevó a convertirlo casi en un sistema de reparto, que ya en la primera época de la pandemia hubo de tragarse algunas de las reservas que tenía. Todavía tiene, gracias a Dios, y poco a poco se ha ido convirtiendo en un sistema de reparto. ¿Qué quiere decir? Que no se capitalizó. ¿Por qué no se capitalizó? Por dos o tres causas principales, don Sergio. Una, el daño que el propio gobierno de la República le ha hecho a la moneda, ¿verdad? Entonces, hay gente que pagaba sus cuotas sobre salarios de 800 colones, de 1000 colones. Cuando mi padre fue ministro de Educación, allá en los años 66 a 70, el salario de un ministro era 5000 colones al mes, ¿verdad? Entonces, de ahí ahora no, ni siquiera un salario mínimo es tan bajo. Ese daño a la moneda, la inflación, ¿verdad? Y la devaluación de la moneda hace que los fondos de capitalización se inutilicen porque los intereses no pueden perseguir ese daño que se hace a la moneda. También hay temas de mala administración financiera y mala administración de las pensiones, porque luego a mucha gente le otorgan pensiones que van muy por encima de lo que cotizaron, ¿verdad? Y esto, la gente a veces habla de pensiones de lujo, algunas pensiones millonarias que ya están muy cortadas y hace, digamos, caso omiso de que todas estas pensiones de la Generalidad que están muy por encima de las cuotas integradas también son pensiones de lujo, porque se están recibiendo prestaciones que no corresponden de ninguna manera a lo que se pagó. Este sistema es perverso y se asocia con otras, con una multiplicidad de perversiones que tenemos en otros regímenes. Nuestra propuesta final es que todo eso que estamos hablando de contribuciones, de mediciones de lo personal, vaya a un sistema que es de pensión única. La obligatoria será una pensión única por el salario mínimo. Usted cotiza solo sobre el salario mínimo y todos vamos a recibir en la pensión obligatoria una pensión única. Para que el sistema público, que podría ser subsidiado, reforzado por el Estado, tratado como tema de emergencia y todo lo que se quiera, va a ser sencillamente para una pensión de subsistencia única. Usted con el resto de su salario puede viajar, comprar pensiones complementarias, comprar seguros especiales, construir unos apartamentos para tener una renta o lo que sea. Pero el Estado en lo obligatorio, pensión única sobre salario único y solo sobre eso se cotiza. Para no establecer diferencias sempiternas y más allá de la jubilación, seguir estableciendo diferencias. Esto lo tenemos muy estudiado, funciona en algunas partes, es fácil de arreglar cualquier sistema que va sobre pensión única porque es lo básico, ¿verdad? Y además es un estímulo para que la gente cotice sobre la pensión única, porque ese es otro problema que tenemos. La Caja Costarricense de Seguro Social, primero, por una parte, está administrando el sistema del régimen no contributivo, que no sé por qué lo tienen metido en la caja, porque no es contributivo, no es de la caja, pero se lo enturucharon. Esto tiene un costo, es un costo sobre los asegurados. Pero luego la caja se metió en el reglamento una pensión mínima. Entonces, hay gente que nunca cotizó para la pensión mínima y ahora lo que hace es que a quien no cotiza para el mínimo, no lo asegura o le cobra las prestaciones, o sea, la contribución social, sobre el salario mínimo de la caja, que es mucho más alto que el mínimo que tiene el Ministerio de Trabajo. Esto de lo que consigue es que mucha gente vaya a la informalidad, que mucha gente no se asegure o que las cargas sociales se vuelvan impagables por no aceptar la caja, que la gente se asegure por el monto real de lo devengado y pagado y efectivamente trabajado. Entonces, en la caja tenemos una serie de problemas que nos están llevando al desempleo, a la informalidad y con poca perspectiva de futuro. En esto hay que ser, digamos, valiente, racional, porque estas cosas no se arreglan con demagogia, ¿verdad? A mí me duele mucho oír candidatos que las pensiones no se tocan, que nada se toca, y si nada se toca, a final de cuentas no arreglamos nada, ¿verdad? Y esto se puede ir haciendo con orden, con transitoriedad, pero con la certeza de que las cosas se van a cambiar,
para tener precisamente una economía más sana, un sistema más robusto y la esperanza de que todos vamos a tener la pensión de subsistencia, ¿verdad? En un régimen que esté sano robustamente, ¿verdad? Y que no esté además estableciendo divisiones en el más allá. Una de las cosas que sí se tocaría en un eventual gobierno del Partido Unión Liberal es la educación. Y yo le voy a decir cómo entendí lo que leí en el plan de gobierno de ustedes para ver si es así, cómo funcionaría. Yo entiendo que la población estudiantil, o padres y encargados, por supuesto, padres, madres y encargados de los chicos que tienen que estudiar, tendrían derecho a la utilización de un cupón, llámele como quiera, y decidir en cuál centro educativo sus hijos e hijas van a estudiar. Y ustedes lo mencionan y dicen poner la educación en manos de los expertos, que son los educadores, y no en manos del Estado. Esto, ¿qué significa también? ¿Cómo funcionaría? Sobre todo pensando en que si yo decido en qué centro educativo voy a colocar, público o privado, el presupuesto saldría del presupuesto asignado al MEP. Entonces, eso significaría que el MEP ya no tendría la capacidad de formación que tiene actualmente, que tampoco es la mejor, pero ¿cómo funciona eso? Así es como lo estoy entendiendo, así es. Creo que lo está entendiendo bastante bien, don Ok, Sergio. Tal vez nos sirve la comparación con los EBAIS, ok, ¿verdad? Con el apunte de que, y también nos gustarían los EBAIS, uno debería poder escoger a cuál EBAIS va, ¿verdad? Porque a veces por el tema geográfico lo obligan a ir a uno a X EBAIS y no, hey, si usted está de viaje o le queda más cómodo alguno, usted escoge ir allí y eso se computa y ese dinero va para ese EBAIS. Vea usted que tenemos unos centros educativos muy exitosos, tal vez los más exitosos del país, que son de élite y son muy pocos, que son los colegios científicos. ¿Qué pasa en los colegios científicos? De que el Estado permitió una educación de élite, algunas universidades públicas los han tutelado, entonces envían sus profesores y subsidios y ellos además tienen la gran suerte que se permiten seleccionar sus estudiantes. Entonces, educación no de primera, de súper primera. Luego vienen los colegios privados, en los cuales de ahí hay gente que se conjunta para hacer unas ofertas educativas muy agradables, bilingües, con clubes especiales, y los padres de familia con el esfuerzo que hacen, ¿verdad? Y con capacidad económica ponen allá a sus hijos y salen bilingües, salen con bachillerato internacional, con bachillerato en francés, con bachillerato reconocido en Europa, en España, con high school, con habilidades especiales, clubes especiales. Y luego vienen los públicos de distinta categoría, ¿verdad? Algunos especiales con una ley especial como el San Luis Gonzaga o con una tradición que los ha defendido el Liceo de Costa Rica, que tienen el bachillerato internacional, y luego algunos en algunas comunidades que los han defendido muy bien, digamos a través de las juntas de padres de familia, tradiciones o lo que sea, y luego vienen unos hay 800 centros educativos con orden sanitaria de cierre, o sea, yo no puedo imaginar una más mala administración. Eliminaron las pruebas de bachillerato. Ahora que se decretó la no presencialidad, algunos profesores de su propio peculio salieron a pagar las guías, salieron en sus perolitos a perseguir a los estudiantes por los cerros, las montañas, los ríos, todo lado, y se les hizo una deserción en algunos casos que es una tragedia. A final de cuentas, el Estado de la Nación dice que tenemos 4 años de apagón educativo. Antier mismo, don Ricardo Monge publicaba en La Nación un artículo donde denunciaba que el Ministerio de Educación está enseñando mentira, que está enseñando mentira. Hace pocas semanas se nos decía que estaba enseñando pornografía. Hace otras semanas también La Nación editorializó sobre contenidos mentirosos. Están concentrados en una contracultura. La plata se pierde. Nunca le habíamos dado tanto dinero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hagamos algo parecido a los EBAIS. Pongámoslos en manos de los maestros que sí quieren enseñar para que el padre de familia pueda elegir el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La misma plata, los mismos estudiantes, los mismos maestros, pero los presupuestos se van a asignar de manera diferente. El padre de familia
podrá poner a su hijo en el colegio que quiere. No es que ahora le imponen que le toca el de tal lado. No, 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 al que quiere, en la modalidad que quiere. Eso va a hacer surgir inmediatamente una multitud de ofertas lindísimas. Y creo, por otro lado, que esta es la estructura constitucional que me parece a mí que hay que aprovechar, que cuando la normativa constitucional habla de entender la educación como un sistema, no es para obligarnos a un monismo, a una cosa única, sino precisamente para que el Estado provea las llaves, la sistematización, para que cada uno en su esfuerzo pueda hacer cosas distintas. El bachillerato técnico, el bachillerato artístico, el humanístico, en idiomas, con algunas facilidades para la gente que tiene requerimientos especiales, de manera que el sistema, en lugar de castigar, nos garantice mínimos, nos garantice contenidos mínimos y fluya en la sociedad una suerte de variaciones que corresponden a la libertad. O sea, habrá muchos padres de familia que quieren respuestas religiosas o respuestas formativas o éticas especiales para sus hijos, ¿verdad? Como lo pagan, de hecho, en la sociedad. Habrá otros que querrán contenidos artísticos, deportivos, técnicos, formación especial. Me imagino que muchos apostarán por la agricultura y otras cosas. Y por supuesto, es curioso que en la educación privada sí funciona el bilingüismo y el trilingüismo, ¿verdad? En gestiones especiales como la Humboldt, salen hablando 3 idiomas bien, o bueno, el franco-costarricense, que es una modalidad especial, salen hablando 3 idiomas bien. Hay colegios que están enseñando, además del inglés, el chino, ¿verdad? En lo privado o en gestiones especiales, y en lo público llevamos 20 años de decretar bilingüismo y no salimos bilingües, ¿verdad? Pero ahora el padre de familia puede escoger, es fiscal, y lo que será el ministerio es otra cosa, un rol de rectoría, un rol de supervisión, y deja de ser el mal patrón y el mal administrador que ha sido. Me quedan 3 minutos y estaba tratando de escoger cuál de las preguntas o de los temas podemos abordar. Voy a escoger una que mezcla algunos y se la pregunto así: ¿cómo en un sistema de libre competencia se puede promover la construcción de vivienda de bajo costo? Bueno, es muy fácil. Primero, en un sistema de libre competencia hay más dinero, en un sistema de libre competencia hay más financiamiento, y si usted tiene siempre los fondos asignados, pues no meta esa carlanca ni ese dinosaurio que es el Bambi y que es el Ministerio de Vivienda, sino que asigne las platas diferentemente, ¿verdad? Y usted verá mucho más éxito y eficacia en la construcción de viviendas. El tema de la construcción de viviendas es algo que nos mete en el tema del Estado asistencialista, ¿verdad? Igual que los comedores escolares, y es algo que tiene que acabar. O sea, un Estado que está apostando sempiternamente a estarle subsidiando la vivienda y los almuerzos a los estudiantes es que quiere eternizar la pobreza. 30 instituciones metidas en pobreza y 30% de pobreza extrema en nuestro país significa que no funcionó. Vamos hacia la riqueza, hacia sistemas que sí funcionan en muchas partes del mundo, ¿verdad? Integrando lo mejor de la iniciativa privada y de las iniciativas de mercado, ¿verdad? Sin abandonar al pobre. Nadie habla de abandonar al pobre, pero sí a través de sistemas eficaces. No lo que tenemos ahora, que es un desastre. Ok, esta es solo una pincelada del plan de gobierno de don Federico Malavasi, del Partido Unión Liberal, que ustedes pueden acceder a él a través del sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, pero yo aprovecho también para preguntarle a don Federico a través de qué otras vías, no solamente la gente puede acceder a pocos días, obviamente, de las elecciones, a conocer el plan de gobierno, sino las ideas del partido. ¿A través de qué vías, don Federico? Nosotros tenemos también un sitio web, ¿verdad? Buscando Unión Liberal. También tenemos unos perfiles en Facebook y tenemos también Twitter. Incluso ahora estamos metidos hasta en el TikTok, ¿verdad? Y también en YouTube nos pueden encontrar, ¿verdad? Y nuestros candidatos pues han tenido sus correos abiertos para que ustedes pregunten, ¿verdad? E igualmente agradezco muchísimo digamos, este espacio, esta oportunidad de explicar y quedo a sus órdenes, don Sergio. Muchísimas gracias, de verdad, como se lo deseo a todas las personas que pasan por el programa, éxito en esta contienda electoral. Muchas gracias. Y recuerden todos que es la tercera casilla, 1, 2, 3, ¿verdad? Ahí me ven a mí sonriente porque espero recibir su voto.
Muchas gracias a don Federico Malavasi, candidato a la presidencia de la República por el Partido Unión Liberal. Nosotros nos tenemos que despedir, pero nos volvemos a encontrar en un nuevo Tribuna. Que pasen excelente resto del día.